Amigos de Confidencial Colombia, hoy nos encontramos en la casa, nos ha recibido muy amablemente el maestro Efraín Bahamón, escritor, cineasta, libretista reconocido de nuestra televisión y nuestro cine en Colombia. Gracias, maestro, por Muchas recibirnos. gracias por la invitación. Eh, Está estrenando su ópera prima después de una larga carrera. Sí, después de 5 años dedicados a Dos mujeres y una vaca, finalmente la vemos en pantalla grande pues. Y bueno, contento, esperando que el público responda, que apoye este sueño, porque es un trabajo de 5 años en donde se ha invertido no solo un buen capital, sino una cantidad de energía y esfuerzo. Una pregunta para un libretista o para un guionista de trayectoria. En los créditos debe decir una idea original de o una película escrita y dirigida por. Si tú eres el guionista, Sí. en este caso que yo soy guionista y director, y digamos que todo el proceso creativo de la historia es mío, a pesar de que uno comparte a veces ideas con alguien, el trabajo es tuyo, por supuesto. Cuando aparece idea original es porque alguien dice yo tengo una idea pero yo no soy escritor. Entonces se busca un escritor profesional y alguien dice yo tengo una idea para una película, tengo esta historia que escuché o que me pasó, y cuenta la idea, el escritor la organiza y hace un guión. Entonces la idea original es de tal persona, pero el guión es del que lo escribe. Y eso se reparte a nivel económico, el que vende la idea pues sale de parte y el guionista entra en otra participación en la producción. ¿He escuchado algo raro? ¿Algún movimiento? ¿Gente extraña? Efraín, ¿cuánta ventaja hay? Escuchaba una entrevista con Juan José Campanella acerca de la escritura precisamente. ¿Cuánta ventaja hay cuando el director es el mismo escritor de la película? Bueno, tiene ventajas y desventajas. Sí. Sí. Una de las principales ventajas es que tienes la historia completamente en la cabeza como se la imagina el guionista, porque realmente lo que hace un director es un ejercicio de traducción, de interpretación cuando recibe un texto. En este caso yo recibo un texto que yo mismo escribo, sé muy bien, me imagino cómo son los personajes, cómo los sueño, cómo hablan, cómo caminan, tengo eso, y a la hora de dirigir, pues trato de que eso se represente ahí y se reproduzca. Esa es una ventaja. La otra ventaja es que no puedes pelear con el guionista, o sea, cuando tienes que adaptar cosas en el rodaje, por ejemplo, ¿qué te digo? Hay problemas, la vaca no responde, o una línea que un actor está entregando no la entrega como uno quiere, y se repasa varias veces y terminas diciendo voy a reescribir la línea y la vuelves a decir. Ese tipo de cosas quitan tiempo, demoran el equipo, eso significa dinero, y bueno, los guiones no son de hierro, por más de que uno quiera que sean de hierro, es muy difícil controlar todo lo que sucede en lo que tú imaginas cuando lo llevas a la realidad. Entonces tiene ventajas y desventajas, por supuesto. Creo yo que me gusta la figura, o sea, no he hecho sino esta película, pero lo próximo que escriba me gustaría realizándolo yo mismo. Creo que tendría problemas entregándole mi material a otra persona porque termina siendo a veces la película del director también. Vemos libros de Stanley Kubrick, de John Ford, de cine negro, de por ahí de Billy Wilder. Sí, pues es... ¿Cuál es su referente, maestro, en ese sentido? ¿Para esta película o en general? En general. A ver, en general, en el cine, creo que de alguna manera motivó algunos planos en esta película sería John Ford, a pesar de que es un director de ya hace mucho tiempo, es un maestro. Creo, porque la película tiene un tono de western y yo soy fanático de las películas de vaqueros desde que tenía 4 años. Ese sería un referente, pero también tengo referentes en Rossellini, por ejemplo, en el tratamiento de los personajes. Sí. También tengo referentes en los hermanos Coen, en la construcción de la escritura. Entonces, pues un director es la sumatoria de muchas experiencias, de muchas lecturas, también de mucho cine visto, y a veces eso, curiosamente, todas esas influencias terminan por marcar tu forma de ver el cine, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que es el cine? Y pues ya la película dirá qué es, yo no puedo decirlo lo que pretendo. ¿Esa película qué se utilizó de lo clásico y de lo nuevo? Ok, una de las ventajas del tiempo que nos ha tocado vivir es que tenemos equipos muy robustos y muy livianos, ¿no? Sí. Filmamos con una ARRI, una Alexa, es una cámara muy versátil, una cámara compatible con muchas ópticas,
Es una cámara que puede alivianarse para cierto tipo de plano. Es una cámara fuerte en el campo. Esto se filmó a 40-36 grados más o menos durante 30 días y la cámara estuvo perfecta, se portó muy bien, yo la recomiendo. También el hecho de grabar en digital te da ciertas facilidades, ¿no? Hay gente que no le gusta el digital, todavía quiere filmar en fílmico, pues material en 35 milímetros, pero eso tiene sus desventajas, ¿no? Hay otros procesos de laboratorio, procesos de revelado que ahora se facilitan un poco con El cine rural, lo llamo así yo, porque tiene tanta fuerza, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, en todos los 5 continentes. Por ejemplo, si hablamos de los Oscar recientes, la película Tip, en el Medio Oriente hay mucho cine rural, en la antigua Unión Soviética, en Asia, en Centroamérica, en Irán. A pesar de las dificultades. Yo creo que son muy atractivas las historias de estos personajes que viven a veces alejados de las grandes urbes, ¿no? Sí. Y las preocupaciones de los personajes del campo son muy distintas a las personas, a las de los de... En la urbe uno ve, digamos, unas preguntas mucho más reflexivas en términos de quién soy, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida, mientras que en el campo uno siente que las preguntas es cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a depender del clima, si va a llover o no va a llover, si la persona que se cree va a volver, si algún día la cosecha se echa a perder o no se echa a perder. Pero eso sirve para hablar de cosas muy profundas, por supuesto. Esas reflexiones de los campesinos no son banales, son muy profundas en la medida en que tienen que ver con las preguntas fundamentales del ser humano. Es decir, cuál es nuestro papel en la tierra, inclusive en esta película hay un Dios, por qué los más pobres deben sentir la guerra en todo su rigor, dónde está la policía, dónde está la justicia, porque en el campo se dan problemas inclusive de incesto, de venganza, de odios personales, las familias se odian. Ahí radica un poco el origen de la guerra que después llega a la ciudad, o no nos llega, porque aquí la guerra nos llega por televisión, la gente la ve por televisión y se imagina que eso le pasa a unos seres que realmente necesitan ponerse más atención porque son los que están padeciendo el conflicto en todo su rigor. Esta película, bueno, tiene un componente o un eje, se puede decir, bueno, quizás serían 2, que es una vaca y una carta, ¿sí? ¿Qué consideraste para llegar a 2 mujeres y una vaca? Bueno, esto es un proceso largo, es un proceso, digamos, de evolución de una historia. Yo tengo una idea para hacer un corto. Había leído información sobre la masacre del Salado. Me impactaba muchísimo los testimonios de las víctimas. Empiezo a ver como pequeños documentales en YouTube, leo periódicos, ya se empiezan más tarde a publicar libros con testimonios. Hay una investigación muy seria y me doy cuenta que eso es una de las masacres más terribles que hay en Colombia. Y es como el punto más álgido o más alto del conflicto en términos de el abandono de las víctimas, ¿no? Sí. Entonces pienso, bueno, ¿qué hace uno desde la ciudad para poder de alguna manera reflexionar sobre esto? ¿Se puede aportar desde la escritura a la solución de los problemas? ¿El cine sirve para cambiar el mundo? ¿Sirve para algo? ¿El arte contribuye? ¿O son banalidades de unos seres humanos que nos dedicamos a esto? Entonces comienzo a escribir una historia de 2 campesinas analfabetas que les llega una carta y se van al pueblo a que se la lean. El cartero no puede encontrarlas y ellas deciden enganchar a su vaca. Entonces la carta es lo que llamamos un detonante, un disparador que permite iniciar el viaje. Y cuando ellas se miran para empezar el viaje, Hermelinda, la niña más joven, está embarazada. Entonces se les ocurre enganchar la vaca a una carreta. La vaca significa la manutención, la vaca ara la tierra, da leche, es la manutención de ellas y también el sistema de transporte. Entonces la vaca va a fungir como un mediador entre ellas dos, porque entre las dos protagonistas siempre hay un recelo, un problema. Una es la nuera, la otra es la suegra, son de familias cercanas donde ha habido un conflicto de violencia y no se comunican muy bien, y a lo largo del viaje la vaca va como metiéndolas en problemas, pero también sacándolas de los problemas, y eso facilita un poco la comprensión entre ellas dos para que finalmente termine salvándole la vida a la vaquita. Y sacándole las verdades. Y sacándole las verdades. Hermelinda, que lo interpreta Ana María Estupiñán, ¿no? Que es una actriz en este momento
que tiene mucha fuerza por lo que proyecta, ¿no? Por sus capacidades. ¿Cómo llegaste a escogerla a ella? ¿Hiciste un casting o ya más o menos sabías que era ella? Pues no, yo empecé, cuando tú escribes piensas como en una cara, en un rostro de tu personaje, eso ayuda al proceso de escritura. A veces uno pone, pues en mi forma de escribir pongo fotos de personajes, así sean famosos de Estados Unidos, pero me da alguna idea de a quién quiero. En este caso hicimos no un primer casting, hicimos una aproximación a dos actrices colombianas, no me gustaban mucho, pero pues hay problemas económicos, no hay cómo pagarles lo que piden. Entonces, ante esa dificultad, esta es una película, digamos, de bajo presupuesto, ante la imposibilidad de negociar, pues la productora me pide que por favor repiense el casting y digo yo, bueno, me gustaría tener a Ana María Estupiñán, pero pues si las otras habían cobrado, esta nos iba a cobrar más. Sí. Entonces estaba en un ejercicio de actuación con un amigo y me preguntó, ¿ya tienes a las mujeres? Le dije, no, se cayó la negociación, toca empezar de nuevo. Me gustaría mucho Ana María Estupiñán. Me dijo, hermano, mi esposa es la manager. Dijo, te la llamo ya, y cogí el celular y me dijo, oye, aquí tengo un amigo que va a hacer una película y les mandamos el guión. Anita contestó fascinada que esa era la historia que estaba buscando, porque ya le habían hecho ofertas para el cine, pero las historias no le gustaban los papeles que le ofrecían. Y esta es una película que no tiene sexo, no tiene besos, no tiene violencia descarnada, pues. Entonces le gustaba. Y el personaje de Hermelinda es un personaje muy parecido a Anita, una niña que está aprendiendo a vivir, que está pasando de niña a mujer, por decirlo así, que es lo que le sucede a Hermelinda, y acepta. Me llaman de Nueva York, que la película ha sido seleccionada, que mandan tiquetes, que podemos ir 2. No. Entonces nos vamos para Nueva York y gana mejor película colombiana. Yo no entiendo, yo estaba peleando contra Felipe Aljure, Sergio Cabrera, Franco Loli, gente que tiene mucho oficio, ¿no? Con Sí. unas películas muy buenas, y pues la mía es una película modesta, entonces, no, mejor película y yo.